Muy bien, tercer año, un gusto que estén por aquí nuevamente. Si están viendo este video y están a punto de hacer el último trabajo de esta materia que es comunicación y medios, los y las felicito por haber llegado hasta acá y porque sé que también están en las puertas de terminar su secundario, lo cual, bueno, es recontra valorable y a pesar de que no nos conocimos, sinceramente me llena de orgullo, ¿sí? Por ustedes y sus trayectorias y lo que están a punto de lograr. Pero bueno, primero antes que hay que pasar este trabajo, que es el último, decía, es el tema número 6 de la materia, que se titula Estudios Culturales de la Comunicación. A ver este nombre que es medio amplio, cuál es el origen. Nos tenemos que ir a la década del 60, la década del 70 en Gran Bretaña, donde un grupo de intelectuales, investigadores, sociólogos van a fundar los estudios culturales en la ciudad de Birmingham, en Gran Bretaña. Dato de color, esta ciudad británica es donde emergen los famosos Peaky Blinders de la serie de Netflix. Pero bueno, salgo del color. ¿Y qué va a tener de novedoso estas investigaciones? Que bueno, más allá de que estos investigadores eran marxistas, eran de izquierdas, creían en el cambio social y apostaban por eso, se preocupaban, ¿no? por las fuerzas, por el modo de dominación, quizá de las clases dominantes. Después de sus investigaciones, lo que van a poder desarrollar es otorgar al receptor, al espectador, a nosotros, ¿sí? Un papel distinto al que le habían otorgado teorías anteriores, principalmente la mirada hipodérmica de la comunicación, y es que para ellos los receptores, ¿sí? Eran activos, eran capaces eh, de interpretar los mensajes de los medios de comunicación y no eran esa masa pasiva, ¿sí? Absolutamente controlada y manipulable de la que hablaba, por ejemplo, la mirada hipodérmica. Este es el primer dato y la primera comparación que hay que hacer entre los estudios culturales y lo que vimos anteriormente, ¿sí? Vamos a intentar explicar esto de varias maneras. El primer eje tiene que ver con que desde los estudios culturales no se va a decir que los grandes medios masivos de comunicación no son capaces de difundir a gran escala sus contenidos, una opinión, un modo de ver al resto de la población. No es que van a decir, no, ahora los medios no existen, no pasa nada. No, tienen un gran potencial, tienen una gran fuerza. Sin embargo, la idea de efecto es algo que se descarta plenamente. Entonces lo que nos van a enseñar estos pensadores de los estudios culturales es cómo los medios de comunicación masivos construyen su mensaje e intentan bajarlo a sus espectadores. O sea, no hay mensaje neutral. No hay contenido, por ejemplo, de un noticiero que no está diciendo nada. Siempre hay un posicionamiento. Siempre hay una propuesta de que sus televidentes, por ejemplo, sus oyentes, sus lectores, piensen como lo desea el medio de comunicación. Pero no es tan obvio como se pensaba anteriormente. Llega el mensaje, yo lo escucho, yo lo repito, yo lo pienso, etcétera. No. Acá el concepto trascendental de los estudios culturales es la idea de mensaje latente. O sea, los medios de comunicación van a construir una mirada, van a proponer, mejor dicho, una mirada y la van a difundir en sus contenidos, pero a través de distintos elementos. El principal, obviamente, es la opinión de un periodista que mira a cámara y ante tal noticia dice, a mí me parece que está bien, a mí me parece que está mal, y juzga y opina, o llora o critica, etcétera. Eso es como lo más, algo que todos y todas podemos percibir. Sin embargo, hay otros elementos que quizás nos llevan a construir ese mensaje latente que no solamente implica la opinión del periodista. Uno de ellos son las personas a quien se le da voz, se le da testimonio, por ejemplo, en alguna cobertura. Cuando siempre había cortes, piquetes, no sé, por ejemplo, porque trabajadores cortaban por despidos en alguna fábrica o en algún reclamo puntual o algún pedido de justicia, fíjense que la mayoría de los noticieros se le daba voz a quienes estaban, por ejemplo, adentro de un auto
y tenían que transitar. Y muy pocas veces o comparativamente era absolutamente inferior el lugar que le daban a quienes realizaban la protesta. Entonces, a partir de las personas que le dan voz, fíjense, es un modo de construir opinión, ¿no? Para que uno cuando está viendo eso desde su casa se sienta más como aquella persona que el noticiero le da lugar. Otro elemento es el famoso zócalo. ¿Vieron el zócalo o el graph que se dice en la tele? Se selecciona una frase del entrevistado o a veces ahí está bien clarita la opinión del medio, ¿no? Polémica por esto, digamos, es como que a veces el periodista puede estar como recontra neutral, entre comillas, pero el zócalo te va orientando de cómo quieres que pienses. Otros elementos son las cortinas musicales. Si esos programas eh, que decían que se metían en los barrios y demás, siempre cuando hablaban de lo popular y demás, había cortina musical de miedo, de temor, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Ese es un modo también de orientarnos a nosotros a que pensemos que eso efectivamente que nos está mostrando es un quilombo, es un lío, es un problema. Así que bueno, esos son algunos elementos que, atención, van a tener que tener en cuenta para trabajar. Obviamente está en el texto mejor detallado, pero mensaje latente, ¿sí? Siempre todos los contenidos nos dicen algo sobre la sociedad, nos dicen algo sobre la política, nos dicen algo que quizás no es tan explícito y algo que también me interesa que ustedes tengan en cuenta es la idea esa de que nunca el medio va a tirar un mensaje, decir que cada uno lo interprete como quiera, no, hay una orientación, hay un modo en el cual el medio de comunicación desea que sea interpretado ese mensaje. Por otro lado, lo que los estudios culturales también indagan después de sus investigaciones es la capacidad de interpretar que tenemos nosotros. ¿Qué quiere decir la interpretación? Bueno, que no solamente decía escuchamos y reproducimos, escuchamos y repetimos, sino que somos sujetos activos ante lo que vemos y no siempre estamos de acuerdo con lo que vemos. ¿No les pasa a ustedes de juntarse en familia a ver la tele y que ante tal noticia uno piensa una cosa, otro piensa otra, empiezan a discusión? Bueno, eso es lo que pasa habitualmente. Entonces, la mirada hipodérmica no funciona. Si así fuera, ante tal contenido todos pensarían igual. ¿Se entiende? Entonces, lo que nos va a plantear un autor que se llama Stuart Hall es que hay tres tipos de interpretación. La interpretación dominante es cuando uno ve un contenido y está absolutamente de acuerdo con todo lo que ve. ¿Vieron lo que veíamos sobre la teoría de Hopland? Que uno elige contenidos, programas con los que está de acuerdo. Bueno, tendría que ver con eso. Pongo el canal, estoy re de acuerdo, el periodista tiene razón, me encanta lo que opinan, sí, la verdad, comparto lo que veo. Eso sería la lectura dominante. La lectura negociada es, estoy de acuerdo con algunas cosas que veo, pero no estoy de acuerdo con todo. Creo que en alguna opinión me pongo en discusión, hago alguna mirada, algún aporte. Eso es negociado. Tomo algunos elementos, me parecen bien, y otros aporto mi propia mirada y mi propia experiencia. Y el tercer elemento, perdón, el tercer tipo de interpretación es la interpretación de oposición, que es cuando vemos algún contenido en la televisión, etcétera, en la radio, escuchamos o vemos un artículo en una página web, por ejemplo, y estamos absolutamente en contra. Esto no me parece. Vieron, no sé, yo me enojo mucho delante de la tele. Puede pasar eso, ¿no? Cuando vemos algo, escuchamos algo y no opinamos de ninguna manera. Entonces, eso es interpretar. Esa es la capacidad de maniobra en algún punto que tenemos nosotros como espectadores ante los contenidos que vemos. Y es, por lo menos yo como comunicador, el modo en el cual pienso la realidad. ¿Sí? Yo no creo que los medios sean capaces de llenarnos, ¿no?, el cerebro como se pensaba en el primer momento. Y esta mirada, que me gustaría haberla ampliado un poquito más, me parece la que más cierra, ¿no? Vamos con la consigna. Es bien simple. En primer lugar, van a tener que ver, ¿sí? Les dejé un link de una noticia, creo que es de Telefe Noticias, si no me equivoco, sobre el UPD, último primer día. Lo que van a tener que hacer allí es analizar, sálganse ustedes de lo que opinan, pónganse en piel de comunicadores y comunicadoras y analicen cómo construye, pero primero cuál es el mensaje latente, cuál es la posición del medio de comunicación sobre el UPD y cómo lo construye, a través de qué elementos
nos va orientando para que pensemos de esa manera. Lo que ustedes piensan, su opinión, se corre en la primera pregunta. Analícenlo lo más objetivo que puedan. ¿Sí? La pregunta 2, todo lo contrario. ¿Vuelven ustedes nuevamente todos sus sentidos, toda su experiencia, todo lo que piensan, sus opiniones, y lo vuelven a ver y me dicen qué tipo de interpretación acaba de suceder? Dominante, o sea, están de acuerdo con todo lo que ven, me dicen por qué, etcétera. Negociada, están de acuerdo en parte, algunos elementos, o de oposición, están en contra, no les parece, critican todo lo que están viendo. Cualquiera de las tres opciones justifican. ¿Por qué? ¿En qué cosas? ¿Están de acuerdo? ¿En qué cosas están en contra? ¿En qué cosas critican algo pero no? Y en la tercera, tienen que ustedes copiarme el link de una noticia. Yo recomiendo que sea algo audiovisual, un noticiero, pueden buscar en YouTube. Si no, no tengo problema que hagan un recorte de alguna noticia en papel, pero bueno, ahí hay menos elementos para analizar. Recomiendo el audiovisual. Y me dicen sería el mensaje latente de ese medio de comunicación y cómo lo construyen. Pero esa es una lección de ustedes. Eligen sobre lo que quieran. Así que si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Comunicación y medios ha llegado a su fin. Los saludo. Nos vemos pronto.